Sin rodeos. Un espacio apto para todo público. Sin rodeos, un programa de opinión, actualidad nacional, debate político, cultura, salud, economía y seguridad. Sin rodeos, donde hablamos claro y directo. Bienvenidos, muy buenas noches, esto es Sin Rodeos, Isabel Espinosa les saluda. Hoy vamos a tratar de abarcar de esos temas que nosotros consideramos temas interesantes para todo el país y para todas las personas, porque estos no son temas que tratan solamente a aquellos que les interesa, como algunas personas del Poder Judicial. Yo diría que todos los costarricenses debemos realmente de tener conciencia de qué es lo que está sucediendo, cómo realmente los cambios del país nos vienen removiendo y provocando que tengamos que hacer una serie de cosas y tomar medidas que hace muchos años eran impensables en un país como Costa Rica. Pero vamos a tratar en este momento de hablar del crimen organizado, señores. ¿Qué es el crimen organizado? ¿Realmente existe en Costa Rica? ¿Cómo nosotros los costarricenses nos preparamos para este tipo de situaciones? ¿Y qué podemos esperar? ¿Y qué está haciendo la Corte, señores? ¿Qué está haciendo el Poder Judicial en torno a este tema? Para abordar este tema, ampliarlo y conocer también en parte un proyecto que se ha presentado a la Asamblea Legislativa en torno a una ley sobre el tema del crimen organizado, me acompañan en esta noche el director del OIJ, del Organismo de Investigación Judicial, el señor Walter Espinosa, a quien le damos la más cordial bienvenida. Bienvenido, don Walter. Muchas gracias, buenas noches. Es muy agradable para nosotros tener la oportunidad de participar en su programa y de conversar sobre un tema de tanto interés y tan actual como el que está planteando. No, muchísimas gracias. Nos acompaña también el juez, don William Serrano. Bienvenido, don William. Muy buenas noches, muchas gracias. Igualmente, muy importante poder informar sobre este aspecto tan importante que tiene nuestro país y todo nuestro medio judicial. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Nos acompaña el vicepresidente de la ACOJUT y también juez, el señor Raymond Porter. Bienvenido, don Raymond. Muy buenas noches, doña Isabel, y buenas noches a todas las personas que nos observan. Ciertamente, como lo ha dicho don Walter y lo ha dicho don William, es muy importante, muy relevante para nosotros poder estar esta noche y hablar respecto a este proyecto de ley de criminalidad organizada y otros temas relacionados, sobre todo porque la Judicatura quiso dar un paso al frente desde su Congreso del año pasado, noviembre del año pasado, y aportar para la discusión legislativa nuestras opiniones y vivencias para mejorar el proyecto que se discute. Claro que sí, nosotros vamos a tratar de analizar un poco el tema de crimen organizado, pero a la vez también este proyecto que se ha presentado es el proyecto de ley Jurisdicción Especializada para conocer el crimen organizado. ¿Por qué Costa Rica debe de pensar en estas cosas? ¿Y por qué nosotros los costarricenses debemos de prepararnos para situaciones como estas? Yo creo que si a nuestros abuelos les hubieran explicado, les hubieran dicho algo de esto, casi que se hubieran reído, ¿verdad? Sin embargo, hoy es un problema, hoy son circunstancias que vivimos y que yo creo que a veces nosotros los costarricenses, por esa idiosincrasia que nos caracteriza, casi que hasta lo anulamos en el pensamiento para no pensar que realmente eso está sucediendo en Costa Rica. Pero en realidad, iniciemos, tratemos de que podamos conocer, cuando a nosotros los costarricenses nos hablan de crimen organizado, ¿qué realmente quieren decir y qué entra dentro de ese paquete de crimen organizado, don Walter? El concepto de crimen organizado es de difícil determinación y precisamente por esa circunstancia, a nivel internacional, por medio de convenios y tratados, se ha tratado de establecer o definir. E igualmente a nivel legislativo se han planteado hipótesis relacionadas con la manera como debe concebirse. Sin embargo, todos estos planteamientos son muy abstractos y de pronto son de difícil comprensión, tanto así que también a nivel doctrinario se discute qué es el crimen organizado. Para entendernos un poquito mejor y ser más claros, esencialmente nosotros concebimos este concepto como el relacionado con un grupo de personas que de manera voluntaria, planificando y ejecutando actividades que tienen alta prolongación temporal, se dedican a la comisión de delitos
complejos, de delitos peligrosos, de delitos que afectan la seguridad y de delitos que producen ganancias. Esencialmente, digamos, a nivel muy sencillo, eso es lo que nosotros podríamos interpretar como delincuencia organizada. Ese grupo de personas que tomó la decisión libre y voluntaria de dedicarse al delito de manera articulada, planificada y con coordinación. Y en nuestro país, pues en los últimos años hemos visto aflorar circunstancias muy semejantes con este tipo de manifestaciones criminales que se han refinado, que han cambiado, que están mutando y que estamos enfrentando de manera constante y continua. Usualmente, cuando nosotros hablábamos de crimen organizado hace 30 años, teníamos en nuestro imaginario o en nuestra visión esencialmente los temas relacionados con tráfico de drogas. Sin embargo, la situación ha cambiado, los tiempos van modificándose y ahora el concepto se ha ampliado muchísimo, en el sentido de que ahora cuando tenemos la comprensión del crimen organizado también hablamos de lavado de dinero, de trata de personas, de tráfico de migrantes, de actividades sicariales y de una serie enorme de actividades humanas de naturaleza criminal que siempre hablan de la existencia de un grupo, de la dedicación prácticamente exclusiva a esa actividad, de la obtención de ganancias, del concepto también de transnacionalidad, de planificación, de articulación y de un acuerdo de voluntades muy libre y muy expreso. Ay, de verdad que ahí es donde vemos que literalmente Costa Rica y el mundo ha cambiado. Definitivamente, señores. Don Raymond Porter, como vicepresidente de la COJUT, ¿cree usted que realmente Costa Rica en este momento se puede decir que está en manos del crimen organizado? Porque muchas veces se hace alarde con estos términos y se dice, perdimos Costa Rica se nos fue de las manos, tenemos cosas que hacer. ¿Cómo visualiza usted, digamos, hasta dónde ha llegado o está llegando el crimen organizado en Costa Rica, donde ya se compara Costa Rica con Colombia, Costa Rica con Guatemala, Costa Rica con México? ¿Hasta dónde hemos llegado o qué nos hace falta para llegar a esos niveles de criminalidad? Sí, en este caso es innegable e indudable que las actividades relacionadas con el crimen organizado, tal cual lo ha descrito don Walter, han aumentado en el país no por razones propias de nuestra sociedad o características propias. El fenómeno de la criminalidad organizada, de pronto, y la clave para poder entender el por qué ha crecido esto y por qué tiene estas manifestaciones de alta peligrosidad en estos tiempos, es hacer la analogía, es decir, la comparación entre una actividad criminal y una empresa. Y las empresas tienen ánimo de lucro. Pensemos, a modo de ejemplo, en una empresa que se dedica a cometer hechos delictivos. Cuando se hace de esa manera, se divide en funciones, hay jerarquías, participan muchas personas, hay ganancias. Entonces, si tenemos esta idea en cuenta, nos vamos a percatar muy rápido que geográficamente estamos ubicados en una región que ha sido tráfico, zona de paso para el tráfico de drogas por muchos años, y además lo es como zona de paso también para y de destino para lavar el dinero, legitimar el dinero mal habido con este tipo de actividades. Desde esa perspectiva, creo que hay que ser ponderado en el sentido de la desazón y desesperanza que genera pues, ver un fenómeno que crece. Nuestro país tiene recursos fuertes respecto a afrontar este problema. Lo que pasa es que hay que afrontarlo, hay que hacerlo y hacerlo con planificación y seriedad. Tenemos una institucionalidad muy sólida, lo que ahora que Colombia empieza a salir de sus periodos de conflicto, lo ha hecho en buena medida porque ha consolidado su institucionalidad democrática. En nuestro caso, ese es un activo que tenemos. Tenemos un país que desde el punto de vista criminológico tiene tasas de delincuencia bajas relativamente a los países de nuestro entorno. Tenemos muy buenas condiciones para enfrentarlo. Sin embargo, desde luego, esto nos presenta cambios cualitativos y cuantitativos serios. Don Walter seguro nos hablará de esto, pero el año pasado, al menos al mes de noviembre,
de la tasa de homicidios que teníamos en el país, el 60% de los homicidios, que significó un aumento de los homicidios, se relacionaban con actividades del crimen organizado, sicariato principalmente. Entonces eso es un indicador de que la actividad está aumentando y que hay que tomar medidas para paliarlo. Me gustaría cerrar esta pregunta que usted nos hace, doña Isabel, mencionando un dato complementario a lo que don Walter nos ha dicho, conceptualizado como crimen organizado. Usualmente ponemos el ojo a la delincuencia violenta, a las manifestaciones de las mafias, los cárteles, los grupos violentos, pero el crimen organizado no podría ser un buen negocio, como lo es actualmente, si no se cuenta, por decirlo con un ejemplo, con 3 patas del banco. Una relación con la delincuencia económica, la forma de introducir al sistema bancario de un país los recursos y poder aprovecharlos, delincuencia económica, entonces y crimen organizado se relacionan, y desde luego esto no puede pasar o no puede ser exitoso si no se tienen también ciertas instancias del Estado vinculadas a esta actividad. De allí que combatir la corrupción y aumentar los controles dentro del aparato institucional es muy relevante, porque para garantizar que el negocio fluya se requieren esas 3 patas del banco: la delincuencia económica, la corrupción como relación simbiótica con el crimen organizado violento que conocemos. Es lamentable, ¿verdad? Importante acotar en el sentido de lo que ha planteado don Raymond, y es que la estructura que tiene la policía de Costa Rica, la altísima institucionalidad que tenemos a nivel judicial, nuestra historicidad, nuestra cultura y nuestra idiosincrasia nos hacen diferentes y nos distinguen. Nosotros estamos ubicados en una de las regiones más violentas del mundo, y a pesar de esa circunstancia tenemos tasas de criminalidad relativamente aceptables, trabajando siempre con una perspectiva de aplicación de ley dentro del debido proceso, sin violencia, y pensando en que la actividad y la actitud de la policía siempre debe ser lícita, válida y respetuosa de los derechos humanos. Y dentro de esa perspectiva nosotros tenemos logros y éxitos incomparables con otros estados. Cuando hablamos de crimen organizado hablamos de transnacionalidad, hablamos de región, y lo que sucede en los países vecinos nos afecta y nos determina, y aún en esa circunstancia nosotros podemos preciarnos de que la situación es relativamente controlable. El año pasado El Salvador tuvo una tasa de homicidios de 104 por cada 100.000 habitantes. Nosotros tuvimos una tasa de 10.5 por ahí por cada 100.000 habitantes, que no es la mejor comparada con países de Europa, pero nosotros no debe olvidársenos que nosotros vivimos en una ruta de alto tráfico, en una zona de paso de migrantes, en un área de trata de personas, en un sitio donde confluyen carteles mexicanos y carteles colombianos, y que la situación es realmente complicada. Ante ese panorama, yo sí quiero señalar e indicar que Costa Rica no debe perder la esperanza, que Costa Rica no se ha perdido y que no vamos a desfallecer nunca, que la población puede confiar en la policía, que la policía está haciendo su trabajo, que trabajamos lícitamente, con mucho sacrificio y mucho esfuerzo, pero pensando siempre en la aplicación de la ley, en que Costa Rica exige y merece una policía de primer nivel, y eso es lo que les estamos ofreciendo. Bajo ninguna circunstancia puede entenderse o siquiera sospecharse que Costa Rica entregó su territorio o entregó su soberanía al crimen organizado. Aquí está presente el organismo de investigación judicial que día a día y de manera valiente y dedicada enfrenta y afronta las circunstancias que tienen que ver con el crimen organizado, en apoyo directo con el Ministerio Público y confiando siempre en la aplicación de la ley que hacen los señores jueces. No, don William, usted como juez y conocedor de esta teoría, ¿realmente qué retos considera usted se le presentan a Costa Rica y que tienen que ser una prioridad, ser tomados en cuenta, valorados de forma inmediata ante el panorama del crimen organizado? Tal como lo indican mis compañeros de panel, efectivamente es un reto mayúsculo, es algo muy importante. Nos estamos enfrentando a una delincuencia muy diversa, una delincuencia estructurada que tiene un alto nivel de organización, un alto nivel de recursos económicos, lo cual le brinda acceso a tecnologías, por ejemplo. Costa Rica se hace sumamente atractivo para bandas de grupo organizado venirse aquí a
a crecer por nuestra posición geográfica, como anteriormente los compañeros lo adelantaban. Hay que recordar la conflictiva larga que tiene un país vecino como Colombia y que ha luchado con todo lo que es la seguridad democrática durante años para poder paliar muchas de estas delincuencias, y que de una u otra manera han emigrado hacia el norte, y lo hemos visto ahora como casi en una guerra civil muy lamentable, con saldos de bajas en vidas civiles amplia, lo tiene México. Más cerca, nuestros hermanos del Triángulo del Norte, todo lo que es El Salvador, Honduras y Guatemala, tienen también una situación muy particular con números agravantes, como lo decía don Walter anteriormente, y nosotros nos tenemos que preparar. Ya desde hace años se ha infiltrado Costa Rica, y es muy importante, creo yo, lo que se decía, quitarnos la idea que el crimen organizado es única y exclusivamente el narcotráfico. Creemos que esto es lo único. No, esto es muy representativo en la zona por donde estábamos, que es tráfico, y que ahora aquí también hay bandas organizadas en cuanto a eso. Pero también tenemos otros hechos delictivos muy complejos: la trata de personas, lo que es la pornografía infantil también, el tráfico de personas, el tráfico de armas, que dejan recursos extraordinarios a estas personas, y que aún dentro de la cárcel sigue manteniendo un poder, una hegemonía que debemos romper. Entonces, para poder enfrentarlo debemos ser multidisciplinarios. Tenemos que empezar por nuestras casas, por darle una educación, principios a nuestra familia, pero también es importante reforzar la institucionalidad, que si bien es cierta, tenemos una policía de lujo, que como ustedes han visto, gracias, digamos, a la gran efectividad que tiene el organismo de investigación judicial en situaciones tan puntuales como los secuestros, tenemos tasas de secuestros a nivel regional que son de orgullo, y eso a veces no se sabe, a veces la gente no sabe por qué en Costa Rica hay tan pocos secuestros con respecto a todo el mundo, digamos. Bueno, son los efectivos que son. Tenemos que seguir invirtiendo en seguridad, en capacitación, y también invirtiendo en la escogencia y la supervisión de todas las personas que conformamos el aparato estatal, porque como Raymond lo indicaba, sin que la delincuencia organizada meta sus tentáculos dentro de esta, no puede hacer nada. Pero la corrupción, el dinero fácil, hace que entonces rompa, digamos, toda la estructura, y pues hace más bullo un árbol cayendo que 1000 creciendo. Entonces esa persona que logran infiltrar nos genera un rompimiento dentro de esta estructura. Estamos ante crimen organizado, entonces nosotros lo menos que tenemos que hacer es organizarnos ante ellos. Muy bien, y ahí vamos. ¿Cuál es el procedimiento, don Walter, en este momento para investigar el crimen organizado? Y no es que nos cuente el ABC, ¿verdad? Pero ¿cuáles son los procedimientos actuales y realmente, o sea, hacia dónde debemos de ir antes de entrar al tema de la ley, hacia dónde debemos de ir para lograr blindarnos de alguna manera y lograr que esto no pase a más? El organismo de investigación judicial tiene una estructura que tiene características nacionales. Nosotros tenemos sedes policiales en prácticamente todas las regiones. Esas sedes generan información, producen insumos y aportan datos. Nosotros tenemos en San José unidades centrales que se dedican a procesar los datos, la información y los insumos que nos trasladan las sedes regionales, y también los que captamos en el área metropolitana. Eso nos sirve a nosotros para hacer estudios, hacer análisis y plantear hipótesis de trabajo. Esas hipótesis de trabajo nosotros, como una policía seria, responsable, técnica y científica, las planteamos al inicio del año, las valoramos como objetivos y establecemos métodos de trabajo para identificar y desestructurar organizaciones que se dedican de manera estructurada, profesional y cotidiana a la ejecución de actividades criminales. Cuando tenemos definido cuáles son los objetivos de trabajo en distintas áreas, como puede ser tráfico de drogas, como puede ser lavado de dinero, trata de personas, fraudes y cualquier otra manifestación delictiva, pues asignamos oficiales que tienen especialidad y que tienen dedicación a esos temas, y empezamos a estructurar procesos de investigación que van vinculados con la necesidad de demostrar que existe la conducta criminal.
Segundo, con la necesidad de establecer que hay un grupo delictivo o un asocio que se dedica a esa actividad. Tercero, a identificar la infraestructura financiera del grupo, que es parte importante de lo que a nosotros nos determina como necesidad investigativa, porque es la parte que más duele a la organización cuando logramos atacarla, que es lo que tiene que ver con el dinero, con las propiedades, con los vehículos, con los productos financieros en general. Y luego, una vez que tenemos un panorama claro de los acontecimientos, iniciamos vínculos con el Ministerio Público para ejecutar las fases finales de operación. En general, nosotros tenemos una policía que se estructura muy bien y que cumple de manera satisfactoria con las investigaciones que nos proponemos. Nosotros, obviamente, somos una policía en proceso de crecimiento, que se revisa todos los días, que debe mejorar, que tiene posibilidades de ser, que no es perfecta, pero sí perfectible, que además tiene muy buenos vínculos de trabajo con las policías del área, que está relacionada con Interpol, que trabaja con Ameripol, que tiene muchos vínculos con los agregados policiales del área y que precisamente por esa circunstancia pues nos permite a nosotros aglutinar mucha información, captar muchos datos, fortalecer la plataforma de información policial y generar insumos que luego se traducen en casos. Esos casos nosotros los trabajamos con el Ministerio Público para luego presentarlos a los señores jueces y que ellos de manera objetiva apliquen la ley en el sentido que corresponda, porque nosotros como policía sabemos que al final de cuentas la decisión última de nuestra investigación recae en la apreciación, en la valoración y en el conocimiento que tienen los señores jueces. Nosotros somos una parte del sistema, una parte importante, eso sí, es el inicio de las investigaciones y la posibilidad de defensa que tiene el país ante los embates de la criminalidad organizada. Me parece que estamos bien preparados, estamos trabajando en procesos de mejora, tenemos últimamente muy buena vinculación con la policía colombiana, con la policía estadounidense y tenemos también relaciones con policías internacionales con más experiencia en determinados temas como el cibercrimen, que es uno que no he mencionado, que se me había olvidado y que tiene perspectivas también de criminalidad organizada y que de pronto se puede convertir en la delincuencia del futuro. En ese sentido, pues el organismo trata de cumplir con los retos y los desafíos actuales, trata de proyectar cuáles son los desafíos que vamos a enfrentar a futuro y trata de reagruparse, de rearmarse y de cumplir a la sociedad costarricense. Esa es nuestra misión, esa es nuestra función y creo que la estamos cumpliendo bien. Obviamente, con apoyo de la Fiscalía y obviamente con un convencimiento firme de que los señores jueces aplican la ley de manera adecuada. Muy bien, pues ahí vamos a irnos hacia los señores jueces para conocer un poco sobre el proyecto de ley que se está presentando, en qué les ayuda y en qué no les va a ayudar tanto, ¿verdad? Vamos a ver cuál es el objetivo de este proyecto, qué es lo que se está buscando con él, si ellos están totalmente de acuerdo en todo lo que ahí se presenta o ellos requieren de un algo más que ese proyecto. Hacemos una pausa y ya regresamos. Ya regresamos con Sin Rodeos. Si usted es cliente de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, ahora debe pagar sus recibos con el número de NICE. El NICE es como su cédula de identidad, tiene pocos números y nunca cambia. Usted puede consultar cuál es su NICE en la aplicación de la compañía, en el sitio web y en las redes sociales de Fuerza y Luz o llamando al 800 Energía. Recuerde, con el NICE puede pagar en cualquiera de los 4.000 centros de recaudación autorizados. Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Servicio y Energía. Alimentación variada y natural. ¿A que nunca te la habían presentado de esta manera? Come frutas diariamente. Tu cuerpo lo necesita. Con la ecofactura de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, se dejarán de imprimir 525.000 facturas mensuales para un ahorro de 262.000 hojas de papel al mes, 3 millones de hojas de papel al año. Con la ecofactura, se rescatará un árbol diariamente,
370 árboles anuales, 56.000 litros de agua ahorrados y se dejará de producir más de 1 tonelada de dióxido de carbono. Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Servicio y Energía. Continuamos con Sin Rodeos. Muy bien, continuamos en Sin Rodeos en esta noche tratando de conocer un poco más sobre la situación real de Costa Rica en torno al crimen organizado. Este proyecto de ley que han denominado Proyecto Ley Jurisdicción Especializada para conocer el crimen organizado, realmente, ¿qué buscan con este proyecto? ¿Cuáles son los objetivos de este proyecto? ¿En qué va a beneficiar al país o a quienes realmente no va a beneficiar mucho esta situación? ¿Por qué? Porque no todo es blanco ni no todo es negro, señores. Yo creo que aquí tenemos que ir haciendo análisis y realmente creando conciencia y viendo en qué facilita o qué va a facilitar dicho proyecto y hasta dónde va a afectar este proyecto y a quiénes va a afectar. ¿Por qué? ¿Cuántos años tenemos diciendo? Si aprueban leyes, pero ¿dónde está el dinero para ejecutarlos? Si aprueban leyes, pero de pronto aparece que no hay quien las ejecute. Y seguimos creando leyes y leyes y leyes que al fin y al cabo es casi imposible ponerlas a funcionar. ¿Qué va a pasar con una ley como esta y qué significa para el país una ley como esta? Así es que quisiera escuchar a los señores jueces. A ver, don Raymond. Sí, muchas gracias. Tal vez mencionar que actualmente existe una legislación contra la criminalidad organizada del 2009, pero esta no establece una jurisdicción, sino que establece ciertas reglas, pautas procesales que se van a seguir en casos de delincuencia organizada y se aplican en cualquier lugar del país. La idea de la especialización trae ventajas y trae inconvenientes. Por eso les mencionaba al inicio que la Judicatura lo discutió un poco o bastante en aras de aportar datos que los señores y señoras diputadas ni se les ocurre ni les puede pasar por la cabeza, porque sencillamente es en el diario, en el día a día que uno detecta cuando hay una ley que tiene un defecto, que deja un vacío, una ley que no se aplica, etc. Bueno, la parte positiva es que podría estimarse, con el tiempo consolidarse un tribunal con un conocimiento especializado en este tipo particular de delincuencia. Evidentemente, en la medida en que existe especialización, una comprensión más profunda del fenómeno criminal, jueces y juezas de la República están en condiciones de, si se quiere, de atinar, de resolver más adecuadamente o con más precisión los puntos. Eso sería, digamos, la ventaja de la especialización, la ventaja de concentrar una jurisdicción para que no se desplacen por todo el país los fiscales, los testigos, los policías, etc. Sin embargo, cuando se habla de esto y cuando se consulta a países que ya tomaron esta decisión y dieron un paso al frente, hace muchos años algunos, otros más recientemente, siempre nos dicen lo siguiente, que es muy relevante y de pronto esto debe reflexionarse a profundidad por quienes terminaron redactando el proyecto de ley y sobre todo por las y los legisladores. Pensemos en que cuando se focaliza una jurisdicción para ver asuntos de crimen organizado graves, el riesgo se focaliza. Eso es una consecuencia lógica de centralizar el proceso de investigación. Cuando eso ha ocurrido, pensemos en Guatemala, cuando se le dieron los tribunales de alto riesgo, ahora se llaman de alto impacto. En El Salvador, la jurisdicción de crimen organizado. Pensemos en Italia, en los años 80. Fíjense que, para tener una idea de que al margen, o al lado más bien, de crear una jurisdicción de este tipo, deben crearse las condiciones para que esta funcione, infraestructura, seguridad, temas, incluso en los italianos, en ciertos momentos, establecen un régimen diferenciado de vacaciones profilácticas para atenderlos porque son personas que viven, no es nuestra realidad ahorita, pero no estamos vacunados contra eso a futuro. Vacaciones profilácticas y tratamiento psicológico para lidiar con periodos de estrés, de amenazas en contra de la vida de los familiares. Esas son cosas que no nos han llegado con frecuencia o contundencia, pero no hay razón para pensar que no ocurra. Ya pasó en Colombia, pasa en México, pasa en Guatemala. Cuando se focaliza el riesgo, entonces, se requiere desplegar una serie de consideraciones, básicamente de orden administrativo, para que la jurisdicción funcione. Podemos pensar en la jurisdicción más, en los jueces y juezas más probos y honrados del mundo.
Pensémoslo en ese sentido. Eso es lo que nos dicen los jueces que ya han pasado por ahí, que conforman esos tribunales. Si no se garantiza la seguridad personal para poder trabajar de las personas juzgadoras y de su familia, usted puede ser el juez más honrado del mundo, que en el momento en que lo llamen a usted diciéndole que o resuelve de tal o cual manera o le matan a su familia, el ámbito, digamos, de decisión ética, libre, voluntaria, se acaba. Usted es objeto de la coacción. Eso fue precisamente lo que ocurrió en las zonas alejadas de Guatemala. Los funcionarios judiciales en zonas tomadas por el crimen organizado, ¿qué hacen? Si usted quiere ser quiere honrar su compromiso con el país, ser un juez pro, ser una persona honesta, y se lo ponen de ese tamaño. Incluso se hablaba de que los grupos criminales le ofrecían los metales, le ofrecían algún metal al funcionario. El oro, colabores y va a ser muy rico, o el plomo, no colabore y lo vamos a mantener a usted, a su familia. Entonces, cuando esas cosas, que son muy extremas, pero nos sirven para ilustrar lo que puede llegar a ocurrir, no se toman en consideración algo que es una idea muy buena o una idea que apareja ventajas, de pronto se convierte en un despropósito. Si vamos a focalizar el riesgo, si vamos a focalizar, no me cabe duda, lastimosamente, que con el transcurso del tiempo vamos a tener que enjuiciar a bandas criminales más violentas, más poderosas, más ricas, que incluso compiten con el Estado en cuanto a poder económico y poder ofensivo militar, ¿no? A ver, vamos por partes para que a todos nos quede claro este panorama que a todas luces no es el más bonito. Pero este proyecto que se está presentando viene a solucionar o a tratar de solucionar una situación que tenemos como país y que ya Costa Rica tiene que entrar a buscar esa sede o esa nueva sede de personas especializar, capacitar gente en crimen organizado. Y en alguna medida ese proyecto está buscando eso, ¿o me equivoco? A ver, sí, necesito que nos ayuden. Eso es lo que están buscando, pero ese mismo proyecto que puede ayudar a la ciudadanía viene y acarrea, conforme a lo que nos habla el juez Porter, una serie de circunstancias que se han vivido en otros países donde los jueces, que son quienes deben de condenar o emitir fallos o condenar, hacer declaraciones de condenatoria, podrían verse afectados de forma directa. Uno, o ser tentados para que cedan y no condenen a la gente y se les da dinero, o simple y sencillamente se les mata a ellos y a su familia. Entonces, lo que el juez está queriendo decir es que debería, además de presentarse en este proyecto, la especialización y colaboración para que se especialice la policía, es algún tipo de seguridad adicional para los jueces. ¿Es eso lo que se quiere decir? A ver, don William. Es que es bastante integral. Vea lo que se está diciendo. Adelante. Estamos ante algo muy especial como la delincuencia organizada. Entonces, cuando estamos concentrando todo lo que es la persecución en manos de cierto grupo de personas que deben tener primero una cierta cantidad de competencias muy particulares, y ahí está un poco la capacitación especializada. La investigación no es la misma cuando yo me enojo con usted como vecina y le quito la vida que cuando estamos hablando de un grupo de sicariato. Entonces, ¿cómo vamos a entrarle a eso? ¿Cuáles son los medios utilizados para poder verificar el hecho delictivo? Requiere de una serie de conocimientos diversos, especializados. ¿En qué? En tecnología, en computación y en otros aspectos que aquí estamos tratando de establecerlos. Desde la escuela judicial estamos verificando, buscando la manera de dar capacitación a eso. Pero en este momento, en materia penal, hay aproximadamente unos 300 jueces y juezas en todo el país. Entonces no podemos darle esos conocimientos especializados a una persona que posiblemente vaya a ver 1 o 2 casos en toda la vida. Eso es uno de los aspectos positivos de esta ley, que al tener todos concentrados en un solo lugar, se ha pensado aquí en la capital, vamos a poder darles mayor capacitación. Segundo, el proceso de selección va a ser más riguroso, ya no con los 800 jueces como lo es ahora, sino ya va a ser más establecido en unas personas. Vamos a nombrar a 20 jueces, a 30 fiscales y no sé, un número determinado de policías. A la hora de estar viendo ese personal, de seleccionarlo, vamos a ser muy rigurosos. Vamos a hacer estudios sociales, vamos a establecer quién es esa persona, sus antecedentes, para que evitar, no se puede decir que a cero, pero sí tratar de disminuir el riesgo de que se colen personas interesadas en colaborar con el crimen organizado. Son 2 aspectos importantes. Y la parte de la seguridad. Bueno, en El Salvador tienen
el crimen organizado un edificio especial que tiene una serie de características muy importantes, que es antibombas y demás, que aquí también tendríamos que esperar. O sea, si nos vamos a concentrar en riesgo, esas personas tengan ciertas circunstancias que les podamos, no queremos la sangre de nadie, más en Costa Rica, tampoco de personas juzgadoras, que no queremos que pase aquello que muchas veces nuestra idiosincrasia nos llama, que hasta que no haya un muerto no vamos a hacer algo. No, antes de sacar esa ley vamos a tener un montón de elementos que nos puedan evitar lo predecible por la historia que nos cuenta la región y el mundo. ¿Este proyecto tiene el presupuesto para garantizar cada una de las cosas que ustedes están planteando? No, es que aquí las leyes... Entonces seguimos haciendo leyes de papel. Sí, las leyes aquí normalmente no se hacen con el contenido presupuestario que se requeriría. Son más bien las excepciones. En otros países el Congreso, la Asamblea, el Senado no puede emitir una ley si previamente no establece cómo se va a dar a cumplir. Y eso es lo que queremos. Nos aterroriza en la COJUD, en la judicatura, que esto se convierta en poner un poco de láminas de playbook y decir, bueno, aquí está el Tribunal de Juicio de San José, aquí estamos nosotros, ahora los compañeros de crimen organizado, vamos a ponerle aquí una tabla y ellos van a estar ahí. No, es algo más complejo. Y si queremos darle una respuesta adecuada a la población en un tema muy sensible, requerimos también de recursos mínimos. Y eso quiere decir instalaciones, una serie de capacitación, de seguridad, de medición de riesgo, de escogencia de las personas, muy importante. Aquí hay gente que hila muy fino. Podrían pensar que lo que están buscando son privilegios ante una situación como la que... O sea, todo tenemos que preguntarlo, porque, sí, claro. O sea, hay cosas que son evidentes, hay cosas que son evidentes que están sobre la mesa y que uno dice, sí es necesario esta situación. Pero como aquí en Costa Rica somos como somos todos, ¿verdad? Entonces me imagino que algún sector puede pensar que lo que están buscando los señores jueces o que tienen miedo o que definitivamente no están preparados para este tipo de situaciones que vivimos como país o que simplemente lo que quieren es más plata, podrían decir algunos. Señor Walter Espinosa, ¿cómo lograr que la gente comprenda el problema tal y cual y que efectivamente una ley como esta no se puede decir, sí, todos aquí y ahora vean ustedes a ver qué hacen? Quizás es importante hacer una serie de consideraciones. Adelante, señor. De plantearle lo que usted me está señalando. Esta ley no es solo para juzgar a grupos que se dedican a criminalidad organizada, sino para investigarlos también. Y esto es un apoyo y un soporte para la policía que está determinado por varias circunstancias, fundamentalmente por un tema geográfico y un tema de posibilidad de corrupción, incluso a nivel interno, de quienes formamos parte de grupos de investigación. Es sumamente difícil que nosotros podamos establecer y llevar una investigación, por ejemplo en la zona sur, cuando tenemos que recurrir a un solo juez que está ubicado ahí, que es conocido del entorno, que es conocido de la policía, que es conocido de los abogados litigantes del área, y él es la persona que tiene que canalizar toda la información sensible que la policía le traslada. Y entonces, cuando se hace la ley, ¿qué es lo que se piensa? Que la policía y el sistema requiere eficacia y efectividad, y que de pronto, trasladándolo a San José y poniendo una serie de condiciones que faciliten y permitan que el sistema funcione de manera adecuada, nosotros podríamos tener más posibilidad de investigación y hacer más acciones que las que estamos en este momento ejecutando. Pero adicionalmente estuvo determinado por un estudio que hicimos, tanto la policía como la fiscalía, que señaló que en las áreas más lejanas al país era donde teníamos casos más complicados, más violentos y más complejos. Y era necesario trasladarlos a un centro donde hubiera más protección, más pensamiento, más dedicación y fuéramos más rápidos en la solución de los conflictos. Porque usualmente en las zonas retiradas solo hay un juez o un tribunal, y las posibilidades objetivas de que sean víctimas de un atentado, de presiones o de algún tipo de coacción aumentan, porque no hay posibilidad de camuflaje ni de mimetizarse de ninguna manera. Y además forman parte de la comunidad misma. Nosotros en ese momento, ahora unos 5 años, valoramos las condiciones de la región y tratamos de fijarnos en ejemplos que nos pudieran servir, como ya lo señaló el señor Porter. Y de alguna manera, pues entonces nos decantamos por un sistema que pretende centralizar en San José, al igual que las policías, toda la actividad de investigación.
para ser más eficaces, para ser más eficientes. Si los grupos de trabajo de lavado, de drogas, de trata, están en San José, ¿cómo vamos a nosotros a poner a un juez que trabaja en Bribri solito a que lleve el caso contra un grupo de crimen organizado que ejecuta contrabando de mercancías lícitas y además trafica con cocaína? Lo estamos poniendo en el polvorín de la guerra y en situación de altísimo riesgo. Y a mí me parece que el proyecto está bastante bien. Evidentemente requerirá presupuesto y requerirá respaldo y soporte. Pero ya hay un interés, hay un planteamiento muy serio de la Corte dirigido a los señores jueces, porque es un proyecto de la Corte donde les dice, mire, tenemos un problema y esta es una posibilidad de solución, valórenlo. Si les parece bien, pues asignen presupuestos. Porque en serio y de verdad, este es un proyecto que surge en el seno propio de la policía, de la fiscalía y de los señores jueces. No es un invento de un diputado, es una toma de conciencia del país y es una realidad que estamos enfrentando. A mí me parece que hay ambiente político. Yo soy muy optimista en esto y yo creo que los señores diputados pues, nos van a dar respaldo y nos van a proveer de recursos. Sí quiero aclarar que no es que en este momento Costa Rica no investigue crimen organizado. Lo estamos haciendo y lo estamos haciendo bien. Lo que queremos es mejorar, dar un paso, avanzar. Y esto es una posibilidad muy ¿Usted ve en este adecuada. proyecto una opción bastante buena para mejorar todas las investigaciones que se han venido haciendo? El señor Porter, usted me quiere la palabra, sí. Adelante. No, es en la misma línea, porque creo que nos preocupa mucho a todos quienes nos ven y lo hemos visto ahorita, nos preocupa mucho el que, partiendo de que la ley sea buena, partiendo de que se cubran todos los espacios necesarios para implementar bien la ley, el tema presupuestario, ¿cómo hacemos? Se sabe que ex ante no viene garantizado, se sabe que esto implica, digamos, una toma de conciencia, una decisión política relevante. En este caso, creo que sí es muy oportuno mencionar que si se quiere poner al país a la altura, me refiero desde una perspectiva institucional de nuestros países vecinos, de los países del área, en términos de institucionalidad para enfrentar este problema, hay que invertir dinero. No se puede, me parece a mí, implementar una jurisdicción de este tipo que requiere, para empezar, infraestructura física. Y le pongo un ejemplo porque este tipo de cosas ocurren una y otra vez. Cuando se creó la Jurisdicción Penal de Hacienda y la Función Pública, la idea era especializar a esos jueces en esas materias. Al día de hoy no se les dio ninguna especialización, digamos, académica o formativa, es de sencillamente su experiencia, su día a día, amén de que tenemos muy buenos miembros de la judicatura. ¿Usted teme que eso pase con esta nueva ley? Lo que se hizo fue crear, en vez de crear un tribunal específico para ese tipo de asuntos, fue recargar al tribunal de Goicoechea con esos casos. Entonces, cuando esas cosas, la idea de una ley es buena, pero si se implementa de esa manera, que fue recargarlo nada más, bueno, y ahora ustedes también vean esto. Entonces, no se logró especialización, se logró una recarga y de pronto se logró un obstáculo más al acceso a la justicia. Aquí la pregunta entonces es, ¿quién los va a especializar? ¿Quién realmente va a empezar a liberar, a llevar la bandera en esta línea? ¿Quién va a especializar a los jueces en el tema de crimen organizado? ¿Dónde está el presupuesto para darles, en teoría, que es lo que ellos están demandando como jueces? No solo el tema de una sede, sino que también hablan del tema de los parqueos, el tema de la seguridad, tanto para ellos como familia, que ahí es donde, reitero, cualquiera podría decir que están pidiendo privilegios por la razón que sea, por miedo, por lo que sea. Entonces la gente, muchas de esas cosas se pueden dar, pero vamos a hacer aquí una pequeña pausa y regresamos para ver cuál es el criterio que tienen los señores jueces y a la vez preguntarle al señor Walter Espinosa, director del OIJ, cómo se va a hacer la escogencia, por ejemplo, de ese personal del OIJ para trasladarlo de forma y especializarlo en esa línea del crimen organizado. Ya volvemos. Ya regresamos con Sin Rodeos. Rincón Taurino. Se transmite todos los sábados a las 2 de la tarde, un espacio dedicado al arte taurino y equino,
entrevistas, montadores, ganaderías, cabalgatas y muchas sorpresas más. Solo por Extra TV 42, el canal del pueblo. Hoy entendemos la sexualidad como un asunto de familia. Hoy entendemos la sexualidad como una expectativa de unión para las parejas. Hoy queremos que reine el amor en cada lecho marital, que no se busque afuera lo que tiene que florecer en casa. Hoy queremos que el amor reine en todos los rincones. Yo soy el doctor Mauro Fernández y le invito a usted y a su familia para que nos acompañe todos los lunes a las 7 de la noche acá en Extra TV. La verdad, con Vivian Quesada. Todos los miércoles a las 7 de la noche por Extra TV, el canal del pueblo. Vamos a levantar contra el monstruo y la victoria será nuestra. Sábado 24 de septiembre, 8 de la noche, Estadio Alejandro Morera Soto. Carmelita recibe a Saprissa. Patrocinan véalo por Extra TV. Continuamos con Sin Rodeos. Continuamos en Sin Rodeos y vamos a ver, como nos queda poco tiempo, tratar de analizar. Señor Porter, tratemos de comprender un poquitito esta temática. ¿Realmente es miedo que podría presentarse el tema así? ¿Son privilegios? Ayúdeme a ver cómo, y el señor Serrano, a ver cómo podemos comprender los costarricenses que ustedes no se oponen al proyecto, pero quisieran tener la seguridad de que se va a ejecutar con el presupuesto idóneo y que va a llegar a donde debe de llegar con las capacitaciones que a su juicio muchas veces se ha hablado de capacitaciones en otras áreas y no se les han dado. Y debe el juez que irla agarrando ahí como quien dice cuando va funcionando. Claro, tal vez sí aclarar que la Asociación de Jueces y el Gremio de la Judicatura en general participó en las discusiones de este proyecto de ley y en esas participaciones ni siquiera puso sobre la mesa como gremio de jueces la necesidad o el condicionamiento de mayores remuneraciones. Eso debe quedar muy claro. Este país tiene una judicatura que al día de hoy enfrenta la criminalidad organizada en las condiciones en las que las tenemos, y me parece a mí que lo hace de una manera valiente y responsable, que se tomen decisiones acertadas la mayoría de las veces, y cuando no es así, pues están las instancias de apelación y de casación para cuando corresponda. En ese caso, sí puntualizar que es a partir de la experiencia, de otras experiencias, que lo que se quiere es que una buena idea, una buena legislación, normas, que son palabras al final de cuentas, vayan amparados o aparejadas junto con una adecuada organización y disposición administrativa. Este tema es, al final de cuentas, sin duda alguna, presupuestario. El país no escogió estar geográficamente donde está, no podemos irnos a ningún otro lado. Los problemas que nos cruzan transversalmente por nuestras fronteras, qué sé yo, tenemos que afrontarlos y tendremos que invertir más. Esto no se debe ver como un gasto de plata, debe verse como una inversión para mantener las condiciones de competitividad del país. Pensemos nada más en que lo que se requiere son infraestructura, seguridad, número suficiente de empleados, número cualitativamente hablando suficiente y además de buena capacitación para poder hacer el trabajo con mayor un mejor desempeño. Por supuesto, don William. ¿Hay miedo? ¿No hay miedo de los jueces? Y le hago la pregunta con todo respeto, porque sinceramente somos humanos y los jueces no están exentos, tienen hijos, tienen esposa,
tienen mamá, tienen papá, señores, tienen una familia y a veces se enfrentan a circunstancias bastante difíciles, donde no les dicen Dios los bendiga, ¿verdad? La situación es diferente. Entonces, existe cierto temor de parte de los jueces para enfrentar ciertas cosas, ¿verdad? Porque inclusive sabemos, como el caso de Desamparados, los jueces de Desamparados en San José, el tema del indio, ahora ya mañana inicia el juicio de los hermanos que supuestamente, en teoría, de los muchachos que en teoría, ¿verdad?, supuestamente tuvieron que ver con la muerte del hermano del indio, y entonces los jueces a veces piden cierta seguridad, que no está mal, pero el tema es, ¿se la dan? Porque ahí está el señor pidiendo y siguen en el mismo lugar, ¿verdad? Resulta muy importante, hablar de un juez miedoso es un contrasentido, es un oximorrón en sí mismo. No podemos decir que un juez tiene miedo, mucho menos un juez de materia penal, mucho menos un juez de crimen organizado. No lo tenemos, lógicamente tenemos familia, queremos que las circunstancias sean las más adecuadas y que la seguridad sea la proporcional y razonable a lo que se está atacando. Estamos hablando de crimen organizado, pues definitivamente la defensa que debemos tener es una defensa importante para poder estar blindados ante eso. El matar, por ejemplo, a un juez, a un tribunal, en un caso de crimen organizado, va más allá de las personas, las familias que se matan. Es romper la institucionalidad en sí mismo. Estamos hablando que eso sería un delito que tendría repercusiones en el temor de otros. Diría, no, entonces yo no lo voy a resolver. Y puede ser que aquellas personas de más experiencia, aquellas personas que tienen mayores conocimientos, tiendan a dar un paso atrás, y aquellas personas que vienen saliendo de la universidad con poca experiencia digan, está bien, yo no tengo trabajo, voy a aceptar ese puesto porque es el único que hay ahora, y por lo tanto pone el pecho a esas balas que vienen con toda la fuerza. Entonces, no, lo que queremos es blindar, tener seguridad como institución, como personas, como tribunal y como Costa Rica. No podemos permitir que maten a diputados, no podemos permitir que maten a ningún vecino y tampoco a ninguna persona que esté enfrentando algo como esto. Queremos proporcionalidad. Estamos enfrentando algo muy grave a sicarios, a narcotraficantes, a traficantes de personas, de armas. Queremos lo mínimo para estar, pero sí es importante... Y que muchas veces nos quejamos, don William, decimos que los delincuentes andan terriblemente bien armados y los policías nuestros andan, que Dios los acompañe, bueno, ¿verdad? Entonces a ese nivel no podemos... Termino con esta idea. Este proyecto nace del seno de la Corte Plena, nace de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, llega a la COJUD y le da un respaldo definitivo. Estamos tratando de mejorar, estamos tratando de dar nuestras ideas para que esto no quede en papel, para que esto no sea simbólico. Queremos que esta ley funcione. Y funcione para todos, para asegurarle a nuestros hijos una Costa Rica sin crimen organizado. Y por lo tanto queremos darle dientes, fuerza y músculo a la ley. Muy bien. Don Walter, en torno a esto, ¿cómo se va a hacer la selección, por ejemplo, de los agentes del OIJ que van a ser especializados en la materia de crimen organizado, que van a pasar a esta nueva sede, digámoslo de esta manera, en caso de la aprobación del proyecto? ¿Están preparados para investigar realmente el crimen organizado o para llevar esa especialización adelante? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en Costa Rica se comprobara que alguno de los jueces o alguna de las personas que está dentro de este grupo especializado del crimen organizado recibe dádivas y se presta para otro tipo de cosas que no es nada que esté lejos de la realidad, ni en Costa Rica ni en el mundo? ¿Qué pasaría? Le estoy haciendo 3, 4 preguntas juntas, y tenemos 3 minutos. Ayúdennos, por favor. Muy rápidamente, el organismo de investigación judicial ya empezó, ya arrancó. Desde marzo presentamos un proyecto de cuál va a ser la estructura de la sección de crimen organizado, el diseño interno, los procesos que va a tener y cómo va a funcionar. Ya empezamos a capacitar funcionarios, hemos enviado funcionarios a que reciban cursos en Estados Unidos sobre técnicas de actividad encubierta, sobre investigación de crímenes violentos. Estamos acreditando los laboratorios forenses al punto que vamos a ser de pronto los mejores de América Latina. Estamos dando capacitación en manejo técnico del sitio del suceso, en lo que somos muy buenos, pero estamos aumentando capacidades, estamos mejorando capacidades en temas relacionados con levantamiento de muestras y en todo lo que tiene que ver con la función que ejecutan los oficiales en los temas de investigación de toda la delincuencia, pero en particular crimen organizado. Y estamos trabajando de la mano
con el gobierno estadounidense y con Colombia para efectos de lograr esa capacitación. Si no me equivoco y a ojo de buen cubero, en este momento podríamos tener tal vez unos 300 oficiales que han recibido algún tipo de capacitación. Y la selección ya la iniciamos también. Hicimos un concurso abierto porque hay una vocación enorme de servicio en el organismo. No va a haber ninguna distinción con ningún otro estamento policial y la respuesta es multitudinaria porque nosotros tenemos honor, compromiso y ganas de trabajo. Y luego vendrá un proceso de selección que tiene parámetros objetivos y ya definidos, y el comité asesor de quien les habla, junto conmigo, pues elegirá a las personas que integren el grupo. El tema de la posibilidad de que reciban dádivas, eso sucede, ha sucedido y sucederá. Es parte de la investigación, es parte de la investigación de crimen organizado y ya lo hemos enfrentado y lo hemos abordado de manera eficiente, práctica y con resultados. Hemos logrado detención para nuestra mala fortuna de jueces, de compañeros fiscales, de compañeros policías. Hemos detectado que se han integrado con organizaciones criminales, pero hemos sido particularmente efectivos en la detección, ubicación y detención de estas personas para trasladarlos a sedes judiciales para que se resuelva su situación. Y eso es parte del trabajo que hacemos, es parte de la realidad que enfrentamos, porque cuando hablamos de crimen organizado hablamos también de corrupción, que necesariamente es una de las facetas que se presenta para permitir que actividades criminales de otra naturaleza nos afecten de manera tan fuerte como está sucediendo. El organismo se está preparando, viene trabajando de manera concienzuda, viene afrontando las circunstancias que le corresponden y queremos ofrecerle al país una policía que de verdad pueda cumplir con el mandato que la ley nos impone. No, definitivamente quedan muchas cosas claras y quedan muchísimas preguntas todavía, no solo en este tema. Yo creo que como costarricenses, como siempre lo hemos dicho en este espacio, necesitamos conocer, necesitamos estar informados, necesitamos tener criterio realmente de aquellos que deben de responder. A mí no me queda más que agradecerles a ustedes que compartan con nosotros su tiempo y podernos ayudar a todos aquí a través de este espacio, de conocer hacia dónde vamos como país en esta temática y comprometerme y comprometerlos a ustedes para valorar una serie de temas que yo sé que son importantes. Por ahí hay gente que está diciendo que se venga la pena de muerte a Costa Rica, que esa es la única solución que tenemos. Realmente eso es así. Vamos a estar analizando una serie de temas que yo creo que nos van a importar a todos, y aquí la idea no es, como siempre lo hemos dicho, hacer aserrín del árbol caído, sino realmente conocer, ampliar nuestro conocimiento y siempre tener una respuesta en torno a la actualidad nacional y hacia dónde nos dirigimos como país. Así es que infinitas gracias a ustedes en sus hogares, mil gracias. Los esperamos el día martes con un programa más de Sin Rodeos. Que la pase muy bien. Programa de opinión, actualidad nacional, debate político, cultura, salud, economía y seguridad. Sin rodeos, donde hablamos claro y directo. Medicina general, medicina deportiva, terapia neural, acupuntura, fisioterapia, nutrición, ventosas. Usted tiene una cita con el Dr. Naranjo en su espacio Medicina Alternativa. Jueves, 2 de la tarde